Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, en horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la salud. Pueden escucharnos a esta hora en radio, pueden observarnos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, pueden vernos esta noche a través de Canal 2 y pueden además descargar o escuchar en línea los servicios de podcast en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y además pueden suscribirse al podcast dándole ahí que les avise cuando hay un nuevo episodio del programa. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero saludar al doctor Arturo Solís, es el pediatra neumólogo del Hospital Nacional de Niños. Doctor Solís, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias. Encantado de estar acá y agradecido, por supuesto, por la oportunidad de poder educar un poco acá en temas de salud a la población que nos escucha. Gracias. Muchas gracias, doctor Solís. Esta semana, todos los medios de comunicación hicimos eco de una información muy importante que nos brindó la Caja, que es que un joven de 16 años se convirtió en el primer caso confirmado de síndrome pulmonar asociado al vapeo en Costa Rica. Antes de entrar en todo lo que vamos a hablar hoy, cuénteme por qué esto es importante, doctor Solís. Bueno, esto revierte gran importancia porque si por la víspera se saca el día, es decir, desde el momento mismo en que se reporta un caso, eso es un caso centinela, eso es un caso que nos avisa que esto está ocurriendo en la comunidad. Recordemos allá en marzo del 2020, cuando apareció el primer caso de COVID, ¿verdad? Bueno, ya las autoridades dicen, ok, si ya eso está sucediendo, vienen más. Y esto me parece que lamentablemente es inevitable, siendo así como muy pesimista, ¿verdad? Pero las modas son modas y la sociedad le fascinan las modas y las diferentes tendencias, innovar, explorar cuanta cosa salga, cuanto el consumidor siempre está abierto, ¿verdad? A cosas nuevas, las estrategias de marketing siempre apelan a ese deseo de explorar. Y bueno, cuando un muchacho de 16 años decide incursionar, siente curiosidad hacia el vapeo, hacia los cigarrillos electrónicos en general, bueno, las consecuencias son estas. Nadie en el mundo del marketing te dice o te advierte qué es lo que puede pasar. Pero bueno, las secuelas las pagamos todos, inclusive los pasivos, ¿verdad? Claro. Doctor, déjeme ahora sí ponerle un paréntesis al tema del caso del muchacho con síndrome pulmonar y vayámonos a lo más básico de lo que podemos hablar hoy y vamos construyendo ahí juntos, que es cuáles son, si puede ser gráfico, me refiero a explicarnos sencillamente qué es lo que hace el fumado, por ejemplo, en los pulmones. Uno mete humo y químicos y qué es lo que pasa dentro del cuerpo de la persona. Claro, lo que pasa es que esto expone a todas las vías respiratorias y al tejido pulmonar, que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es la tubería a través de la cual se traslada el aire, el oxígeno, etcétera, y después esto llega finalmente a los alvéolos,
a esos pequeños saquitos donde realmente ocurre el intercambio final entre el oxígeno, ¿verdad? Y el dióxido de carbono. Entonces, toda esa línea de producción, toda esa línea de comunicación desde la vía aérea hasta los saquitos alveolares, se va a ver alterada, se va a ver dañada. Entonces, cuando nosotros inhalamos tóxicos, polvo, humo de cigarro, humo de combustible, del diésel, otros irritantes en el aire, pues todos van a seguir el mismo camino, todos van a atravesar exactamente la misma autopista para llegar a los saquitos alveolares, al tejido pulmonar. Y ese tejido es tan delicado, ¿verdad? Es como cascaritas de cebolla, que entonces eso se ve destruido. Todos estos gases, lesiones, partículas, etcétera, cuando alcanzan ese tejido pulmonar, el cuerpo, el pulmón lo interpreta como algo ajeno a mí. Esto no tiene que estar aquí, esto es extraño y además me está haciendo daño, me está causando una lesión directa. Entonces el organismo inmediatamente reacciona con un mecanismo que se llama inflamación. Es decir, yo recluto, yo mando una serie de soldados a ese lugar, a ese campo de batalla para combatir ese cuerpo extraño, esa sustancia nociva ajena a mí, para combatirla. Eso entonces desencadena un mecanismo de inflamación, porque van un montón de células, a esas que les llamo soldados, para combatir esto. Y esa inflamación per se, ve qué interesante, va a combatir a quien me está haciendo daño, pero también me daña, porque la inflamación es tan grande, o se extiende a tantos territorios, o se perpetúa en el tiempo, que entonces eso comienza a causar lesión extensa y permanente en muchos casos. Entonces, el fumador, el trabajador que está en ambientes muy contaminados, en minas, canteras, quebradores, polvo, etcétera, sufre de todo esto, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, los cobradores en el peaje son personas de altísimo riesgo, porque te podrás imaginar un escenario tremendamente contaminado durante toda la jornada laboral. Y uno los ve ejerciendo su trabajo sin ningún tipo de protección respiratoria, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo este personal está directamente expuesto a una gran cantidad de agentes nocivos para mi tejido pulmonar. Y pues esto ocurre, como te digo, es un común denominador, ya sea que lo que estés inhalando son cigarrillos o el diésel de los camiones que pasan frente a mí. En mi casa, ¿verdad? Si vivo cerca de una carretera principal, estoy igualmente expuesto a muchas cosas. Doctor, déjeme centrarme un momento en el cigarrillo de tabaco. Yo me lo pongo en la boca, jalo a través de la boca, ¿ok? Primero, ¿qué estoy metiéndole a mi cuerpo? ¿Verdad? Porque digo, supongo que tiene nicotina, digo, que es lo que sabemos el resto mortales, nicotina, entiendo que tiene alquitrán, correcto, pero además el papel del que está hecho el cigarro, donde yo estoy jalando, está haciendo combustión. ¿Qué me estoy tragando? ¿Qué estoy aspirando cuando fumo un cigarrillo de tabaco? Todo esto que decís, la combustión lo que hace es como, digamos, crear un aerosol final, ¿verdad? A través del cual va a viajar todo lo que te estés inhalando, ¿verdad? Aromatizantes, esas dos sustancias que mencionaba son las de mayor importancia, la nicotina, porque es en sí la que causa la adicción, el alquitrán, porque es el que está relacionado más directamente con lesión pulmonar, específicamente con cáncer, ¿verdad? Entonces, pues son dos sustancias muy nocivas. Y ya después hay otro tipo de aceites esenciales, ¿verdad? Que si mentol, que si eucalipto, que X cosas que agregan, digamos, sabor, olor, diferentes para hacerlos, qué sé yo, más atractivos. Pero también el papel que se quema, ¿verdad? Que son moléculas de monóxido, que son carbonos quemados, etcétera. También eso resulta ser dañino. Mucha gente confía o cree que por el filtro del cigarrillo me va a filtrar, válgala. No, esa es una falsa confianza. El filtro lo que te hace es frenar las partículas más grandes, las que podrían inducir algún tipo de tos, pero el aerosol en sí, ¿verdad? En forma de gas, ahí va una combinación de sustancias que van a ser dañinas para todo el tejido pulmonar. Claro, disculpe que le hable en términos que podrían resultar muy básicos para usted, doctor, Para eso pero yo, estamos. gracias, yo jalo, ¿verdad? Me baja por la garganta, o sea, pasa por toda la tubería, ¿ok? Llega a los pulmones y en los pulmones se va a esos pequeños saquitos que se llaman alvéolos. Correcto. ¿Ok? En la más tierna infancia, nosotros aprendimos que yo aspiro oxígeno
y devuelvo dióxido de carbono. Correcto. Es en los alvéolos donde se hace ese proceso, donde el oxígeno se extrae, digamos, y se devuelve el sobrante. Correcto, así es, así es. Entonces, el problema de dañar esos saquitos, ¿verdad? Este como un ramito de uvas, el problema de dañar esos saquitos es que inmediatamente por debajo del tejido que conforma el saquito, ¿verdad? Hay un tejido que se llama el intersticio, ¿verdad? Que comunica todos los saquitos con otros, ¿verdad? E ingresan los vasos para llevarse el oxígeno o traer el dióxido de carbono. Entonces, ese intersticio, ese tejido que es la goma, ¿verdad? Es el cemento que pega todos esos saquitos, comienza a engrosarse, comienza a inflamarse, comienza a hacerse más duro, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que acabas de decir, ese intercambio de gases, me dejo el oxígeno, saco el dióxido de carbono, se ve alterado. Entonces el paciente eso es lo que tiene. Ese es el daño fundamental que tiene. No voy a lograr meter la cantidad de oxígeno que necesita mi cuerpo y no voy a poder sacar la cantidad de dióxido de carbono que estoy produciendo 24/7 y ese Claro. gas me resulta tóxico. Entonces, si no logro deshacerme de él porque no logro pasarlo a través de ese intersticio engrosado, pues me lo voy a dejar y me hace daño. Entonces, el daño es terrible, ¿verdad? Porque no es solamente decir, bueno, es que inhalé un poco de humo, es que en el largo plazo estoy causándome una lesión permanente que me va a traer otra serie de secuelas en la forma en la que mis pulmones, mi cuerpo, debería funcionar idealmente. Doctor, ¿cuándo la medicina, aproximadamente, por supuesto, se dio cuenta de que fumar generaba estos daños? Se lo pregunto porque todavía yo, chiquitillo, digamos en los 80s, recuerdo al chofer del bus fumando, a gente en el bus fumando, a gente en aviones fumando. Sí. Este, Yo y, tuve en la facultad de medicina profesores míos que fumaban mientras nos daban la clase. ok, ok. Y yo recuerdo incluso que la narrativa pública, lo que nosotros los comunicadores le llamamos la narrativa pública, era que fumar es cool, era cool, digamos, en ese momento. Entonces el Sí, vaquero de Marlboro estaba en el claro, caballo, fumando, era cool fumar. claro. ¿Cuál es el quiebre? ¿Hay algún estudio, en términos generales, le estoy hablando, hay algún estudio, algún descubrimiento que usted diga, es que a partir de ese momento nos dimos cuenta en la ciencia que eso que era cool estaba generando un daño tremendo en las personas? Muy, muy tempranamente, ¿verdad? Sí, no había que ser muy carga para detectarlo, digamos. Claro, pero muy, muy tempranamente, desde que se comienza a hacer un hábito y el hábito del fumado, ¿verdad? Hace ya más de 2 siglos, muy tempranamente ya se comienzan a ver la aparición de síntomas relacionados con ese tipo de prácticas, ¿verdad? Y publicaciones hay desde el siglo XIX, ¿verdad? De la relación de el fumado con lesión pulmonar, ¿verdad? Lo que pasa es que por encima de eso, prevalece en la población el argumento de que es cool y que me veo muy bien, ¿verdad? Versus la enfermedad. La enfermedad, pues sí, de algo se tiene que morir uno. Un argumento muy común, ¿verdad? Entonces, prefiero fumar. Los que en algún momento en el colegio lo probamos para vernos cool, porque queríamos vernos cool y yo no tenía moto y no tenía bigote, entonces tal vez si fumo me veo más grande, me veo más cool. Entonces, los que incurrimos en eso, ¿verdad? Y pagamos con la experiencia, ok, fuimos víctima de eso. El punto es saber en qué momento decir, no, esto me resulta perjudicial. Yo siempre le he dicho a los papás de mis pacientes, no hay un solo fumador en el planeta que no sepa que fumar es malo y Sí, sin embargo lo hacen, ¿verdad? Porque a estas alturas, no solamente con la facilidad de acceso a la información que tenemos hoy en día, es que desde hace décadas, ¿verdad? Siglos sabemos de esa relación y la gente dice, sí, pero mira, es que es muy rico, mira, es que a mí eso me desestresa, mira, es que yo no puedo despertarme y bien si no fumo, ¿verdad? A mi desayuno es un cigarrillo y una taza de café negro. Entonces, pues son prácticas. Acá el punto es saber en que yo sé que esto es malo, pero lo sigo haciendo, ¿verdad? Y eso se ve en muchas cosas, ¿verdad? En la vida real, la forma en la que yo pienso, opino, aprendo y la práctica. ¿Cómo pongo eso claro. en práctica, ¿verdad? Doctor, pero yo no creo, a menos de que evidentemente podemos diferir y hacer el programa más divertido, yo no creo que sea porque se imponga la narrativa de ser cool ahora. O sea, en los 80s y principios de los 90s y 70s sí era muy claro, ¿verdad?
porque ahora no está cool. De hecho, genera, digamos, un rechazo social de algún Correcto. momento, pero aún así se hace. Yo me Sí. pregunto si el tema de la nicotina, ¿ok? Ujú. Es realmente tan fuerte, digamos, a nivel químico en el cuerpo humano que genera, digamos, una adicción así de fuerte para que a la hora de que yo pondere los riesgos versus lo bueno que tenga, resulta que lo bueno lo he bajado casi a cero, ¿ok? Ujú. Y lo malo se ha multiplicado por 1000. Y aún así hay gente que sigue escogiendo el poquito bueno, Ujú. el poquito bueno en la narrativa versus el montón de cosas probadas que tenemos malas. Pues sí, hay un tema de adicción, hay un tema de adicción física, hay un tema de adicción psicológica, eso es innegable, pero yo sigo apelando más al aspecto conductual, al aspecto cultural. Es decir, yo tengo una hija adolescente con la cual hemos tratado el tema del fumado, el tema del vapeo. Yo he procurado que mis hijos sepan que fumar es malo, etcétera. Y los padres de familia estamos en una lucha constante, en una argumentación constante con nuestros hijos. Esto es lo que es correcto, esto es malo, uno tiene que portarse de esta manera, etcétera. Uno trata y tiene la obligación de educar a la juventud, de educar a los niños y demás en muchos aspectos. Entonces, yo pienso que la persona que cae en adicción, pues es una enfermedad, es un tema sumamente grande, pero la forma por la cual caemos en eso es porque hay un gancho terrible que se llama prácticas de la comunidad, prácticas sociales, aprobación social, marketing intenso, los aparatos, yo tengo que decirlo, los aparatos son cool, son bonitos, o sea, hay vapeadores que tienen los personajes de Avengers, que tienen cosas que yo los puedo personalizar, que tienen silicón por fuera, que son ajustables, etcétera, del color que yo quiera, los diseños que yo quiera. En fin, hay una estrategia de marketing ahí muy perversa que me hace caer en esto. Y si además soy curioso, si además estamos en en generaciones que, sí, las generaciones más recientes condenan mucho el cigarrillo. Estamos quizás en estilos de vida más Claro, el saludables. cigarro, pero no el vapeo. Exactamente, a eso iba, Claro. a eso iba. Entonces, el cigarrillo sí es malo, pero vapeo no. No, papi, es que el vapeo no es malo porque no es cigarro. Entonces, yo lo dije una vez en una estrategia de la institución, para mí lo peor del vapeo es ese disfraz de lobo con piel de oveja, ¿verdad? Porque es como venderte la idea de que, si no, fumar es malísimo, qué asco, los dedos se te ponen amarillos, los dientes también, pero el vapeo no. El vapeo es más chiva, mira, o sea, como este aparatito con este dibujo tan chiva te va a hacer daño. Y además le puedes echar lo que vos querás, es que ya no va a ser el tabaco que fumaban tus abuelos, es que ahora le puedes echar esto y esto, y entonces ya eso no es tan malo, vieras que puedes fumar y que, ¿verdad? Así es que no es correcto. Entonces, a eso voy, a que lo percibas o no lo percibas cool, se nos está vendiendo la idea de que no es tan dañino y puede ser igualmente dañino que el cigarrillo o más. Justamente para terminar ahí dentro de unos minutos, pero déjeme devolverme un pasito. En el alquitrán y en la nicotina, que son, digamos, las dos químicos más importantes del cigarrillo de tabaco. La nicotina me produce adicción. Uh -huh. El alquitrán me produce cáncer. Correcto. ¿Qué es lo que hace el alquitrán en el cuerpo? El alquitrán es nocivo en tanto altera las células, Eso daña, se introduce dentro de la célula y altera la forma en la que esas células crecen. El mensaje que reciben de crecer y de multiplicarse como células normales se va a ver alterado diciéndoles vamos a proliferar en desorden y en una forma diferente y eso al final del día es cáncer. Cáncer es un conjunto de células que, comillas, fueron inducidas a crecer de una manera alterada, desordenada, sin seguir el patrón normal de crecimiento. Crecen además en forma desmedida. Entonces eso hace que se formen los tumores, ¿verdad? Los tumores son conglomerados de células que genéticamente, por estímulos, por el alquitrán, por otras sustancias cancerígenas, deciden vamos a proliferar de una manera anormal, de una manera desordenada, aceleradísima, ocupando espacios. Entonces se me hace una pelota en el pulmón, en los riñones, en el cerebro, etcétera. Pero son grupos de células creciendo en forma alocada, por así decirlo. Claro. Doctor, ¿por qué cuando uno fuma, por ejemplo, no sé, si yo estaba acostumbrado a hacer ejercicio, empiezo a fumar como hábito,
yo fumo, inmediatamente pierdo la capacidad de oxigenación. Ujú. Es por el tema de los alvéolos, porque no puedo meter Exacto. el oxígeno que yo requiero y que mi cuerpo requiere. Exacto, ¿verdad? Ya en estadios más avanzados va ocurriendo lo que se llama fibrosis pulmonar. Entonces ya la forma en la que vos podés inflar tus pulmones, ¿verdad? Llenar de aire el pecho, ya se ve limitado, ¿verdad? Se ve limitado porque hay fibrosis, hay un endurecimiento de toda la coraza, ya ese pulmón perdió la flexibilidad, ¿verdad? La capacidad que tenía de inflarse y desinflarse. Entonces, la enfermedad va avanzando. Entre más tiempo me expongo yo al cigarro, más daño voy causando, ¿verdad? No es lo mismo la persona que se fuma 2 cigarrillos, una vez al mes en una fiesta, a la persona que se fuma 2 paquetes diarios, ¿verdad? Una exposición social es probable que que vaya a generar menos daño, pero una exposición diaria significativa va indudablemente a causarte lesión. Tan es así que uno conoce lamentablemente historias muy tristes en las cuales un señor es fumador de 2 paquetes diarios, nunca le dio cáncer, pero su esposa, que ha vivido con él 20 años, fumadora pasiva, desarrolló cáncer, ¿verdad? Así es que es una cuestión en términos de predisposición Claro. genética y demás para que yo desarrolle no ese cáncer. Pero claro que ocurre, o sea, es que es un hecho fundamental, es cuando ahí 1 más 1 es 2, y si usted suma este factor más este factor, te va a dar este resultado. Claro, lo que pasa es que es como comprarse numeritos de la lotería. Siempre, Usted puede no pegar, bueno, o al revés, puede pegar el numerito, correcto, ¿verdad? Pero tiene más ahí, como si trabajaran en un banco, en un correcto. banco donde se saca la plata por sobres de Manila y compra todos los números, ahí pega de fijo. Pero, digamos, hay opciones de que no, porque uno de los argumentos en contra es, yo conocía a no sé quién que fumó tantos años y nunca le dio cáncer. Sí, a ese no. Sí, sí, lo que pasa es que es muy complejo, los seres humanos somos así, ¿verdad? Siempre te vas a encontrar una persona que dice, mira, yo he manejado con licor en la sangre, he manejado borracho, sin cinturón de seguridad, a 150 kilómetros por hora y nunca me ha pasado nada. Yo no sé tanta paja eso de que lo obliguen a uno. Siempre hay gente así, lamentablemente los seres humanos siempre retamos la autoridad, retamos la evidencia científica, cuestionamos si no me siento involucrado, lo vimos en la pandemia, lo estamos pagando ahora, los niños lo están pagando ahora, ¿para qué vacunar? Y yo no me vacuné contra COVID y nunca me dio, mi vecino se vacunó, se puso 4 dosis y le dio, o sea, es la gente que trata de ver Sí. la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Si acaso la punta del iceberg, O si la generalizan. excepción hace la regla. Exacto, exacto. Entonces Claro. hay muchos, millones de personas que fuman, desarrollan cáncer, algunos no. Y esos algunos, o por esos algunos, es que la gente Sí. dice, eso es paja, ¿verdad? Como dicen vulgarmente. Doc, cuando ustedes dicen efisema, ¿a qué se refieren? El enfisema ya está relacionado con un daño de todos los sacos alveolares, ¿verdad? Esos saquitos que son microscópicos, pequeñitos, ¿verdad? Se van rompiendo. O sea, hacete idea que esos se van rompiendo, se rompen, se empiezan a intercomunicar unos con otros, ¿verdad? Entonces, en lugar de ser unos saquitos pequeñitos como un racimo de uvas, son grandes bolsas, ¿verdad? En las cuales son una bolsa enfisematosa es donde ocurre esa destrucción. Entenderás que para llegar a una bolsa enfisematosa se han tenido que destruir millones de alveolos, entonces cumple su función muy, muy, muy mal, ¿verdad? Ya no son saquitos encargados del intercambio gaseoso, sino que es una bolsa donde ocurre eso, ¿verdad? Que ya está dañada, dilatada, distendida, entonces se pierde mucho espacio, mucha superficie en la cual pudo haber ocurrido ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Muchos pacientes con enfisema avanzado requieren oxígeno adicional, ¿verdad? Una cánula de oxígeno, porque ya son incapaces de tener un esfuerzo que les permita meter la cantidad de aire suficiente y ese aire adentro no encuentra una superficie de intercambio de gases adecuada. Entonces hay que suplementarlos con oxígeno. Pero si es una lesión, también, todo va a ir sumando, todo va a ir, conforme yo me voy lesionando, 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 el daño avanza. Eso no hay marcha atrás. Doc, ¿y qué es síndrome pulmonar? No, síndrome pulmonar, no quiere decir nada, perdón, o sea, es un término muy amplio, genérico, ¿verdad? Es como síndrome pulmonar, como decir enfermedad pulmonar es algo que le suceda a mis pulmones, pero no hay Ok, una enfermedad que se llame síndrome pulmonar. ok, gracias por la aclaración. Es que en lo que nos mandan a nosotros, volviendo al joven de 16 años, dice, joven de 16 años es el primer caso en Costa Rica de síndrome pulmonar. Sí, Entonces yo quería saber a qué se refieren. síndrome pulmonar asociado a apeo.
¿verdad? Ajá. O el EVALI, Es ¿verdad? decir, que se le En inglés. enfermaron los pulmones por vapear. Correcto, ¿verdad? Entonces, sí, técnicamente, en terminología médica, hablamos de un síndrome pulmonar, es decir, el conjunto de síntomas respiratorios que afectan el pulmón producto del vapeo, producto de tal y tal cosa, ¿verdad? O sea, vos puedes hablar de síndrome pulmonar asociado a ahogarse, a los ahogados en piscinas, síndrome Claro. pulmonar asociado al vapeo, etcétera. Entonces, no, conjunto de. Pero este chico, este muchacho de 16, lo que desarrolló fue lo que, bueno, enfermedad, era EVALI, ¿verdad? En inglés, pero es una enfermedad asociada al vapeo y al cigarrillo electrónico que Okay. produce daño pulmonar. Sí, ok, no fue efisema, no es cáncer, es una enfermedad, esta que usted me está diciendo, Correcto, que se desarrolló en los pulmones y por eso es que a nosotros la caja nos dice es un síndrome pulmonar. Es decir, correcto. logré confirmar por primera vez que un joven que Exacto. solo vapeaba tiene una enfermedad en el pulmón. Exacto. Cabe destacar, por cierto, ya que estamos hablando del caso en concreto, que de un muchacho con varios factores de riesgo para tener enfermedad pulmonar y que toma la decisión incorrecta a todas luces de vapear, ¿verdad? Entonces uno se cuestiona, ¿verdad? En este contexto, ¿qué era lo que prevalecía ahí? ¿Era un criterio de adicción? ¿Era un criterio de cultural de mi proceder? ¿Era un criterio de autoestima? Todos los seres humanos somos tan complejos que todos estos argumentos suman. Entonces, yo decido hacer esto por tal y tal y tal cosa. Yo me embarqué en las drogas por esto. Yo comencé a tomar licor por tal y tal y tal cosa. Entonces, Claro. en este muchacho que con 16 años y varios factores de riesgo en tu salud física, aventurarse, embarcarse en el uso de intensivo, por así decirlo, de vapeo, letal, ¿verdad? Una combinación funesta. Ya volvemos a eso. ¿Cuánto necesito yo? Voy a volver al cigarrillo. ¿Cuánto necesito fumar para empezar a ver el daño? Sí, la respuesta no existe un número exacto, ¿verdad? Porque todos tenemos una susceptibilidad diferente a los diferentes tóxicos con los cuales entramos en contacto. Entonces, no hay un número, digamos, mágico, ¿verdad? En cuanto a eso, porque la reacción, la susceptibilidad, la respuesta idiosincrática, es decir, la que cada individuo tiene ante esos diferentes aspectos, ¿verdad? Vos lo ves como la persona que se toma una cerveza y con una cerveza se sintió malísimo, vomitó, cayó al piso, etcétera, se volvió el Claro. estómago al revés, ¿verdad? Y hay personas que se toman un six-pack, que se toman 12 cervezas y están ahí medio pura vida, dicen ellos, y en realidad es porque yo tolero esto de cierta manera y esto no, ¿verdad? Hay personas que se pueden tomar una cucharada de whisky y listo, caen malísimo, y hay otra persona que Claro. puede tomar una botella de vino y nada le sucede. Entonces, sucede igual con el cigarrillo, con cualquier cosa que vos vayas a introducir en tu cuerpo, hay un aspecto ahí de susceptibilidad y de la reacción idiosincrática que yo voy a tener ante ese estímulo. Claro, Doc, no, y además creo que tal vez le planteé mal la pregunta. Voy a usar una metáfora y si tiene que corregirme, por favor, con toda confianza, pero es igual, con que yo tenga el carro ahí y agarre un mazo, ¿verdad? ¿Okay? Puede ser que yo le dé un golpe por día, uno por día. Igual va a tener cada una de las abolladuras de los golpes al terminar un año. Si yo lo agarro un solo día y le doy un montón de golpes, igual va a tener las mismas abolladuras. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esa metáfora? Es que un cigarro hace mal. Ujú, O sea, es decir, no es que si yo fumo menos, ujú, no genero daño, es que todo, cada uno sumado, digamos, me genera más daño. Igual voy a correcto. tener el mismo carro hecho pedazos al año Ujú, por todas las abolladoras que le doy una por día. correcto. No se te puede haber ocurrido una analogía más perfecta que esa, me encanta. Y así es. El punto es ese, cada camanance, cada golpe que le dejas al auto con ese accionar, deja su huella, deja su huella. Entonces, ese es el precio que pagamos, ¿verdad? El desarrollo pulmonar se ha ido completando alrededor de los 5 o 6 años. A partir de ahí, son los pulmones que tenés, son los pulmones que te quedan. Entonces, Y comenzar a que no darle se esos mazazos. recuperan. Claro, entonces comenzarle a dar esos mazazos al carro, ¿verdad? Pues Ujú. hey, vos te podrás imaginar que un golpe del mazo en la puerta, el carro te va a servir perfectamente. Un golpecito no te hace nada, no interfiere en Claro, el funcionamiento del carro. Se lo diste en la puerta y quedó el camanance, la bolladura, pero el carro te sigue transportando, te lleva donde querás, sigue consumiendo el mismo combustible, etcétera. Pero cuando ya lo agarras a mazazos seriados todos los días, vas a llegar a dañarlo. claro.
Doc, perdón, se recupera. Es que yo recuerdo que vamos a ver, cuando yo nací, mi abuelito tuvo que haber tenido como 55 años. Ya grande, abuelo me decía, yo fumé de los 18 a, no me acuerdo, a los 30 o a los 40, y me decía ya con más de 80, llevo 40 años de haber dejado fumar, y un día de estos el doctor me dijo que por dicha ya había, 40 años después, ya había sacado de mi organismo todos los daños que me había provocado fumar. Yo siempre me pregunté si era cierto, o sea, si era cierto que el cuerpo se recupera, si era cierto que usted logra, digamos, revertir el daño. Eh, Nunca se lo dije, pero me pareció un poco, digamos, como un poco fantasioso que el cuerpo pudiera recuperarse de un daño intenso, doctor. Así es, el daño no se recupera. Lo Ok, que pasa, lo que hace es, con una actitud así de ya, hasta aquí dejo de tomar, hasta aquí dejo de fumar, es que no avanzas en el daño. O sea, volviendo a la analogía que hiciste, voy a dejar de golpear el carro. Ya es suficiente. Mira, ya le tengo la trompa, el techo y las puertas arrugadas. Todavía el motor no se lo he golpeado. Ok, voy a detener. El daño quedó, pero por lo menos me sigue funcionando. En el momento en que dejas de fumar, entonces las arterias dejan de sufrir, por lo tanto el corazón deja de sufrir, por lo tanto los riñones dejan de sufrir. Es decir, llegaste hasta cierto límite y ahí frenaste el claro. daño, Y dejaste de darle supongo masazo. que la estructura deja de inflamarse porque ya no está recibiendo Correcto, pero lo que quedó, factores quedó. externos. ¿De Claro. acuerdo? Sí, pero lo que quedó, quedó. Detuviste la lesión constante, detuviste el estímulo negativo constante, pero el daño quedó. Entonces, qué dicha que lo hiciste, ¿verdad? Es que hay gente que piensa, ¿para qué una persona que tiene 50 años de fumar deja de fumar? Ya para qué? No, por lo menos detenga el daño, ¿verdad? Por lo menos detenga ese accionar malo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo que ya tuvo mucha lesión, pero si usted lo que quiere es vivir más y mejor, si lo que quiere es tener una mejor calidad de vida en la adultez, en la tercera edad, detenga el daño, ¿verdad? Hágalo ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan triste ver a estos niños de 12, 14 años, a estos adolescentes fumando, porque no tienen esa idea de que la factura me la pasan después. Entonces, es muy triste, ¿verdad? Desconocemos, todavía no se sabe cuáles son las repercusiones a largo plazo del vapeo y sí, del vapeo en sí, de los cigarrillos electrónicos. La tecnología es relativamente reciente, pero Claro. estaremos viendo, ¿verdad? Tendremos que ir aprendiendo. No, yo no puedo decirte, porque no solo porque no conozco el caso, sino porque no tengo la experiencia para saber en qué condición y cuál es el pronóstico pulmonar que este muchacho de 16 años va a tener cuando duplique su edad. Cuando este muchacho duplique su edad va a tener apenas 32 años, Uf, ¿verdad? ajá, Y no sabemos en qué condición va a llegar, claro. junto con sus otras enfermedades de fondo. Doctor, permítame ir a la pausa, la primera. Okay, quiero quedarme con una frase que usted me dijo al puro inicio del programa, que es que cuando uno mete, disculpe que lo hable en términos tan blasfemos médicamente hablando, Dale. cuando uno mete químicos y factores externos al cuerpo, porque usted no me mencionó específicamente ninguno hasta después, lo que hace es que se inflama la tubería y se dañan los alvéolos. ¿Ok? Correcto. Entonces, vamos a la pausa, volvemos, yo le voy a intentar vender entonces un vapeador y usted me lo refuta, por favor, al regresar. Ya volvemos a Matices. Gracias por estar con nosotros.
La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. El pediatra y neumólogo del Hospital Nacional de Niños, Arturo Solís, me acompaña esta tarde. Estamos hablando del vapeo y del fumado, producto de una noticia que dimos a conocer los medios esta semana, que es que un joven de 16 años es el primer caso en Costa Rica de síndrome pulmonar asociado al vapeo. El primero que nos demuestra que hay una enfermedad de los pulmones por vapear. Okay. Yo le dije al doctor Solís que cuando regresábamos iba a venderle un vapeador, digo en términos no literales. Ok, doctor, yo elimino la nicotina, no tengo nicotina en el vapeador. Bueno, hay algunos que sí, pero digamos, yo tengo uno que huele a fresa, doctor, delicioso, ahí hasta le aromatiza la oficina. Ok, no tiene nicotina, no le genera adicción, no tiene alquitrán, ya no le genera ningún cáncer. Y además no hay combustión, no quema ningún papelito, por lo que todos los monóxidos que usted mete, ya no mete. Le vendo ese vapeador y le elimino todos los riesgos, doctor Solís. La industria del tabaco, ¿verdad? Siempre dependió de la cantidad de nicotina y otras sustancias que pudiera presentar en sus cigarrillos, y de ahí que entonces el vapeo se haya transformado en una disque alternativa para que el consumidor no se expusiera a la nicotina y al alquitrán. Entonces, eso que acabas de decir al venderme la idea es correcto, así es como funciona, pero quitando la nicotina y el alquitrán, quitas el riesgo de eso, pero estás inhalando otro montón de cosas. O sea, hay mucha gente que lo que está vapeando en estos momentos es tetrahidrocannabinol o CBD, marihuana. Entonces, ok, tenemos otra sustancia que claramente va a causar dependencia, que no es nicotina ni se le parece, pero que va a generar eso. Yo puedo vapear marihuana, yo puedo vapear THC o CBD y listo. ¿Verdad? Ya no inhalaré, ya no me fumaré el papel, la hierbita, los tallitos, las semillitas, lo que vos querás, pero lo voy a tener de una manera de un aceite. Esta palabra es clave, en un aceite esencial. Los aceites son moléculas complejas, son sustancias que al entrar en contacto con el tejido pulmonar causan muchísimo daño, muchísimo daño. Mira, te lo pongo así, esa práctica que tiene alguna gente o que todavía se ve de coger cierto ungüento, ¿verdad? De Llamémoslo ponerlo en agua hirviendo, no me diga. ponerlo en agua hirviendo, ¿verdad? Coger ese ungüento, ¿verdad? Semitransparente y metérmelo en la garganta porque me duele mucho la garganta. No te puedo explicar lo nocivo que eso puede ser, ¿verdad? Porque es literalmente inhalar ese eucalipto, esos aceites. Eso que vos acabas de decir de que huele a fresa, esos son aceites cuya combustión producen ese olor, ¿de acuerdo? Entonces, Entonces hay combustión. entonces, si hay transformación en aerosol de una serie de aceites y de sustancias, tienen glicerina, ¿verdad? Muchos de esos compuestos que vas a vapear contienen glicerina, que de nuevo es otra molécula aceitosa que me va a causar daño, ¿verdad? Hay una lesión lipídica, se le dice, hay aceites que al entrar en contacto con el pulmón van a causar daño, van a llevar también a inflamación. Entonces, ok, el hecho de sacar de la ecuación la nicotina o de sacar de la ecuación el alquitrán no los hace, ¿verdad? Buenos o no los hace del todo no nocivos, no dañinos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. El propilenglicol, la glicerina, como te decía, son sustancias comúnmente utilizadas en el vapeo, ¿verdad? O son los vehículos que se utilizan para poder venderte de mentol, de eucalipto, de fresa, de chocolate, cacao, etcétera. Y ni qué decir de tetrahidrocannabinol, de CBD, que lo que te van a pues, decir es, bueno, no, miren, marihuana sí, porque ya se sabe que la marihuana es buena, ¿verdad? Entonces, pero ya no se te va a hacer un cáncer y no, pero hey, te están vendiendo otra sustancia también adictiva. Hay vapeadores que permiten que vos agregues a gusto del cliente otro tipo de sustancias. O sea, perdón por la expresión, pero puedes meterte lo que quieras. Sí, es una mezcla de lo que quieras. Claro, ¿verdad? Claro, pero es que en la funcional, realmente en la práctica, el vapeador es derrita lo que se le ocurre y jálelo. Así es. Sí, O sea, sí. el vapeador es el vehículo, Uh -huh.
mediante el cual yo aspiro, digamos, más fácilmente. Pero, Correcto. digamos, sería exactamente lo mismo a que a mí se me ocurra, no sé, derretir este lapicero, lo pongo sobre el papel que tengo en la mesa, le prendo un encendedor y Sí. aspiro lo que se me ocurra. Igual, el cemento de zapatos, Sí, el ¿verdad? cemento, el cemento. El cemento de zapatos es igual, ¿verdad? Esas cosas huelen, ¿verdad? Porque tienen, porque son aceitosas, porque tienen eh, compuestos esenciales que se pueden inhalar, ¿verdad? Las cosas que uno que huele y que resultan de la combustión, ¿verdad? Te llegan a oler, vos las llegas a percibir, ¿verdad? Y tienen esa constitución aceitosa de hidratos de carbono que vos podés inhalar y que te van a oler rico, en fin, dependiendo de lo que se te... El problema es, como dijimos al inicio de la entrevista, llegar al alveolo, llegar a el tejido más distal, a comenzar a causar daño. Entonces, Doc, perdone, ¿usted alguna vez se quemó con un cigarro? quemarme al inhalar fuerte. No, no, quemarse en la Quemar, piel. sí, accidentalmente sí. Sí. ¿A qué temperatura está eso? ¿Tiene Desconozco, idea? no, O desconozco, sea, pero sí duele. no, no, sí, sí, de fijo duele. Pero yo le pregunto, no por la temperatura, o sea, no porque me interese la temperatura exacta, sino porque cuando yo me paso al vapeo, yo supongo que deshacer ese líquido o lo que sea que esté inhalando realmente no es sencillo. Es decir, tengo que llegar a temperaturas muy altas y yo no sé si el cuerpo humano, la tubería, ¿ok? Y el aparato pulmonar está preparado para inhalar cosas tan calientes o si también le generamos daño, así como cuando nos quemamos, puede ser con agua, digamos que no nos hace ningún daño el agua, pero la temperatura del agua sí. El Correcto. cuerpo está listo para aspirar gases a temperaturas tan altas. Correcto, definitivamente no, ¿verdad? Ahí lo que estamos poniendo en discusión y en comparación que estás haciendo es una quemadura física directa, ¿verdad? De una cabecita de fósforo que me cayó en la piel, de un cigarrillo que me lo apagué acá, de una quemada al tocar el fuego. Eso es una quemadura física por contacto directo, pero también existen las quemaduras químicas, ¿verdad? Que inclusive Claro. a temperatura ambiente, ¿verdad? Vos inhalas cloro, ¿verdad? Te aplicas cloro en la piel, tragas, digerís cloro, eso va a generar una lesión, igualmente como una quemadura, pero porque fue por una reacción química, ¿verdad? Por contacto con ese irritante químico. Entonces, no, definitivamente nuestros cuerpos no están preparados para entrar en contacto con esas sustancias. Todo eso es absolutamente artificial, ¿verdad? El entrar en contacto con esas sustancias y la forma en la que yo lo voy a hacer, llámese quemando en una cuchara, calentando una sustancia, inyectándomelo en la vena, inhalando esto, ya son modalidades, todas ellas artificiales, que las sociedades a lo largo de los siglos han inventado en una búsqueda desesperada por el placer, en una idolatría, ¿verdad? Por el placer, ¿verdad? En una búsqueda por tener experiencias satisfactorias, entonces nos embarcamos en toda esta serie Sí. de prácticas, ¿verdad? La ingestión de licor es igual o similar, ¿verdad? Es la búsqueda Claro. de estadios de la mente a través de los cuales yo pueda desconectarme del mundo. Doc, lo que pasa es que hay algo que desafía mi mente en eso. Mm. Vamos a ver, si yo digo, vamos a ver, el cigarro huele feo, sabe feo, ¿ok? Pero la gente lo sigue usando, atribuyéndoselo muchas veces a la adicción a la nicotina, ¿ok? Correcto. Entonces yo desaparezco ese elemento, desaparezco la nicotina, lo hago no adictivo, ¿ok? Y quitemos el THC o el CBD y le hago un vapeador solo con aceite esencial de fresa. Ese no es adictivo. Igual, o sea, igual, vamos a ver, igual ponderamos de la misma manera el riesgo versus el beneficio. Y Correcto. en ese ya no hay adicción de por medio. Entonces, ¿por qué seguimos jalando cosas no adictivas? Por En el eso es primero tenemos la que, justificación. correcto, por eso es que yo no me quedo solamente en el tema de la adicción, que en sí es una enfermedad. Yo voy al Claro. tema de lo que es culturalmente aceptado. En el momento en que esta es una práctica culturalmente aceptada, es correcta, no me va a hacer daño. Todo el mundo fuma, todo el mundo anda a 120 kilómetros por hora, todo el mundo toma licor. Es decir, cuando yo asumo eso como una práctica aceptada, socialmente aceptada, lo voy a hacer. Yo desconozco, insisto, el caso particular de este muchacho, pero probablemente él confesó haber tenido un consumo intensivo,
¿verdad? Durante los últimos 3 meses. Entonces, 3 meses de exposición a lo más benigno que se te acaba de ocurrir, como decís, un olor a fresa, es un daño por inhalar esos aceites que se depositan en tus vías respiratorias y te van a lesionar. Este muchacho llega quejándose de dificultad respiratoria terrible, no lograba oxigenar y eso ya te dice, sus pulmones están gravemente comprometidos. Entiendo que este muchacho estuvo un mes hospitalizado en cuidado intensivo, donde lo que se hizo fue tratar de revertir el daño, tratar de ver cómo se podía oxigenar. Entonces ya eso te habla de un daño terrible, ¿verdad? Lo que tristemente vendrá ahora y los neumólogos a cargo de él tendrán que definir cuál es el pronóstico con el cual él va a tener que lidiar. Por eso te hacía, sin ánimo de ser dramático, la reflexión de decir, ¿cómo estará este chico cuando duplique la edad? Cuando tenga 32 años, ¿verdad? Tiene un pronóstico de vida muy alto que se puede ver acortado por esto que le sucedió. Entonces yo estoy seguro que a él se lo vendieron de una manera benigna. Te lo puedo asegurar. O sea, en el momento en que él tomó la decisión de decir, bueno, no tiene nicotina, no tiene, entonces voy a inhalar esto. Es riquísimo. ¿Cómo un olor a fresa me va a hacer daño? Permítame ir a la pausa, la última pausa. Me quedan 2 minutos de programa. Si es que vamos a ir a la pausa comercial, regresamos en los últimos 2 minutos de Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Entramos al último bloque de Matices. El neumólogo y pediatra del Hospital Nacional de Niños, Arturo Solís, me acompaña. Hemos hablado de vapeo y de fumado con razón de la noticia que damos esta semana de que un joven de 16 años es el primer caso de síndrome pulmonar asociado al vapeo en Costa Rica. Todos nos fuimos a la segunda parte del titular, digo, la mayoría, que dice primer caso de síndrome pulmonar asociado al vapeo. Pero si yo me voy a la primera parte del titular, encuentro un tema que es dramático. Dice, joven de 16 años. Ok. Yo, que soy papá de 2 adolescentes, también sé la situación en los colegios. O sea, sé que están pasando vapeadores por todo lado, sé que hay un intenso tráfico de vapeadores a lo interno, además de los colegios, porque efectivamente está la idea de ser cool. Doc, ¿en qué nos hace reflexionar? Porque no sé si la regulación legal está tan avanzada en el caso de vapeadores como es en el caso de cigarrillos, doctor Solís. Se está trabajando en ello y definitivamente tiene que haber un proyecto de ley, ¿verdad? Existe un proyecto que merece todo el trámite legislativo para que se pueda concretar, pero a través del cual se reconozca que la práctica del vapeo debe ser regulada y que también es nociva para la salud, ¿verdad? Todo ese escenario particular que estás mencionando del adolescente, este muchacho que cae como el primer caso de enfermedad asociada a vapeo, tiene que hacernos reflexionar, como dicen, poner las barbas en remojo de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué es que lo estás viendo con tus hijos, con mi hija adolescente, etcétera? Porque esa es la población target, la población blanco, la población a la cual se le está queriendo vender este lobo disfrazado de oveja, diciéndole, no es cigarro, es vapeo, es más cool, no es dañino, es más chiva. Vean qué bonito se ve. Ese es el gancho. Es una estrategia de marketing poderosísima, muy eficaz, lamentablemente muy eficaz. A mí me hace gracia porque parte de la narrativa cuando se revirtió el tema del cigarrillo era lo feo que es, o sea, que usted huele feo, si usted queda oliendo feo, que se le manchan los dientes, correcto, los que le dedos, huelen las manos y los dedos.
O sea, perdón, pero todo era una estética. O sea, más allá del cáncer, era un tema estético. Claro. En el vapeo desaparecimos el tema estético. Correcto. O sea, usted huele a fresa o a menta o a lo que le ponga, no termina oliendo todo, no se le manchan los dientes, o sea, no se le hace un hueco en los dedos, ni se le manchan las uñas, o sea, desaparecimos lo estético. Y me hace cuestionar por qué fue que logramos el tema del cigarrillo tan fuerte. Sí. Lamentablemente creo que fue más por una cosa estética. Sí, sí, tiene mucho peso porque la estética desde tiempos inmemoriales en la humanidad ha sido un tema importante, entonces sí, ahora lo combatimos y lo vemos y ha sido muy eficaz el rotular las cajetillas de cigarrillos con imágenes de pacientes fumadores, de cáncer de pulmón, pulmones lesionados, todo eso envía un mensaje visual muy impactante. El vapeo no tiene eso. El vapeo se nos está presentando como la alternativa, comillas gigantes, saludable al fumado. Entonces, ese es el lobo disfrazado de oveja que nos dice, no vas a fumar, no se te van a manchar los dientes, vas a oler rico. Por eso me devuelvo al hecho de que el marketing del vapeo es altamente eficaz y está convenciendo a la gente con argumentos superficiales y en muchas instancias con argumentos no correctos. El vapeo es una práctica igualmente dañina o más dañina que el fumado y por lo tanto tiene que ser regulado para que la sociedad tenga conciencia y sepa a qué se está enfrentando. Es el marketing del lobo disfrazado de oveja que además huele a fresa. Excelente. Esa es la conclusión. Muchas gracias por haberme acompañado hoy, doctor. Encantado. Espero una próxima invitación. Con muchísimo gusto. Doctor, ¿con qué canción le gustaría irse? Band on the Run. Ok, ¿por qué? ¿Le puedo preguntar por qué? Porque me fascinan los Beatles y todo el trabajo de ellos después de que se separaron. De fijo. Doctor, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes que me acompañaron. En 1 hora estará disponible el episodio de hoy en podcast. Los Beatles despiden Matices hoy. Tamaño honor. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Todas las perspectivas. Cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.